Estamos en Domingo de Resurrección, día importante para el mundo cristiano. Saludamos a todos los televidentes que semana a semana nos acompañan aquí, en Bajo un Mismo Sol. Kikingunaka, bajo un mismo sol tamio rikunajupangichi. El agua y el florecimiento son motivo de celebración en muchas culturas de América del Sur. Aquí en Imbabura, específicamente en la comunidad de Cotama, se realiza el Tumarina, un ritual que se hace entre personas cercanas donde se dan bendiciones las unas a las otras. En el siguiente video veamos qué sentido tiene y cómo se hace el Tumarina. Las flautas con sus sonidos envuelven de ritmo a la vertiente La Yumba, de la comunidad de Cotama perteneciente a Otavalo. El sol aporta su luz y calor para realizar la ceremonia del Tumarina, que se realiza en el mes de febrero, para agradecer por el florecimiento de las plantas. Para este ritual, los yachaks y conocedores de la sabiduría andina son los encargados de realizar todos los preparativos y explican a los presentes la importancia de celebrar el Tumarina. Centro Cultural Nicapanchi, Ñucanchi, Hatun que Llaqtamanta, Ayu Llaqtakunama, Ñucanchi Yachaykunata, Villachingapa, Ñucanchi Kausaykunata, Rikuchingapa, Wawakunawa, Ña Puncha Chisharishka, Taitakunawambas, Rimarishpa, Ñaupama Katingapa, Chinagumanda, Taitakuna, Mamakuna, Ayukuna, Wambragukuna, Anchala Kuitagukuna, Kaiguma, Alisamuskata Charipaichi. Representa el agua y el aire, el café a la Pachamamita, el verde representa la comida, todo lo verde, comida para nosotros, para los animalitos, y el rojo, Inti Taita, el calor y la energía para que todo produzca. Miren ustedes la sabiduría de nuestros mayores y cómo representaban en estos símbolos para nosotros que son especiales, para que nos acompañen en todos los rituales. Una fecha especial en este mes, que es el florecimiento de las flores. Y cuando nosotros mezclamos con el agua, es el florecimiento de la vida. Entonces para nosotros es el Tumarina. Un puñado de hojas y un poco de agua para empapar la cabeza de los presentes. Es una invitación a que las personas también debemos florecer hacia un nuevo tiempo en nuestras vidas y estar preparados para madurar como lo hacen las plantas, con total armonía con la naturaleza. El agua es un ser de aquí, es un ser de aquí. El agua nos cría y en nosotros está educar nuestros hijos. Si desperdiciamos el agua o le damos vida al agua, nuestra madre agua está bastante afligida. A nuestra madre agua hay que saberla cuidar, criar como nosotros hacemos aquí en Cotama. En nosotros los padres está, el educar a nuestros hijos para que a nuestra madre agua le vean como una madre.
años para chicha. En esta celebración también los niños participan activamente. Así los abuelos imparten su sabiduría ancestral para que en ellos florezcan estos conocimientos de compartir los alimentos, vivir en armonía, proteger la naturaleza, de respetar y cuidar el agua. El Tumarina es una celebración en honor a la Madre Agua, para que siga brindándonos sus cristalinas gotas de vida a los seres que dependemos de ella. Y con el ritmo de las flautas se da un último baile en honor al agua. Tukuya kayma ayllukuna shamushkata yupay chapani kay Centro Cultural kashna kunata kikinkunama apajushka kikinkunapas viñaripankichik ñukanchik runa kawsaykunapa y kay watakunapi na kay wanllaka kapachichu kay hatun punlla junio killapipas shanllatami tallerkuna tiyanakapan y arma ayukukunawan y kashna ceremoniawanmi ñukanchika tukuchinajupanchik septiembre killakuta parashpa kay kuya raymipas mitiapan shanllata curso de formación complementaria tiapan profesional kunapa imakunapas que antropología de achakunapapas y tukuya mayja chayta yachangamunana kunapa yupay chapani y kutimba chay karimba rimashti tananakupashun. Compartir y expresar sentimientos de afecto, de estimación unos a otros y a la naturaleza es algo que siempre deberíamos hacer. En las culturas andinas existieron rituales o ceremonias como el Tumarina para hacerlo, pero la imposición de algunas culturas de afuera y en muchos casos hasta la prohibición hicieron que las fuéramos olvidando. Qué bueno que las estemos recuperando. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Al silbato del tren se mezclaron risas, recuerdos de 30 adultos mayores de la comunidad de La Esperanza del Cantón Ibarra. Ellos tuvieron la grata experiencia de viajar en tren desde Ibarra hasta Salinas. Varios de los abuelitos que conoceremos permanecen solos en sus casas. Sus hijos ya no viven con ellos y la autoridad local ha querido integrarlos y brindarles momentos de esparcimiento. Veamos cómo les fue. Mi nombre es Rosa Colimba, vengo de la comuna Zuleta, de la parroquia de Angochagua. Actualmente soy la tenienta política de Angochagua. Después de una gestión que he estado desarrollando, dentro de esto está el proyecto del Tren Ecuador. Y nos hemos reunido un grupo que es el proyecto del adulto mayor de la comuna Zuleta. Esto es en base a que hemos realizado varias gestiones y llegó el día y estamos aquí más bien por una distracción, un esparcimiento para los adultos mayores de la comuna Zuleta. Ha sido primero la convocatoria de decirles exactamente a qué hora debemos de estar. Entonces, como es una distancia de 1 hora desde la comuna Zuleta para trasladarnos a la ciudad de Ibarra, le hemos avisado que tomen un turno, ¿no? En tal turno que hay cada hora que sale desde la comuna Zuleta, en tal turno, en el de las 8, y nos encontramos en la estación del tren. Entonces no he tenido ningún problema, hemos organizado muy bien, todas las personas han escuchado a este llamado y todo nos salió bien. Estuvimos puntuales antes de la hora de salida porque igual es la verificación de los datos, números de cédulas, todo es un proceso también como estar en un aeropuerto, ¿no? Que le llaman el check-in. Entonces no nos hemos demorado en eso, todo ha sido más que todo de la forma organizada.
nombre es Mariela Chuquín y yo trabajo como guía de aquí del tren ya 1 año y medio. Tenemos la única ruta que manejamos aquí en la filial norte, es la que va desde Ibarra hacia aquí hasta Salinas. Salimos de la zona urbana de la ciudad, pasamos por el mirador El Milagro, donde obtenemos la vista del volcán Cotacachi, también de Imbabura. Luego pasamos el sector de Imbaya. Luego de Imbaya entramos por el sector de Patococha, que pertenece al cantón de Urcuquí. Luego de Patococha estamos pasando el sector de Hoja Blanca y luego ya llegamos hacia Salinas. Pasamos 2 puentes, uno que se encuentra sobre el río Chorlavín, otro que se encuentra sobre el río Ambi. El primero mide 45 metros de longitud, el segundo 100 metros de longitud y también pasamos 5 túneles. El túnel más largo mide más de 400 metros de longitud. La ruta en la que estamos nosotros ahorita es la más privilegiada a nivel nacional por la diversidad de paisajes que atravesamos en tan solo 30 kilómetros de recorrido y por la diversidad de clima también. Todas las semanas sale de miércoles a domingo y también salen los días feriados. Es una sola salida a las 10:30 de la mañana y los fines de semana tenemos una doble frecuencia del autoferro, la unidad 26, que sale una a las 8 de la mañana y la segunda frecuencia sale a las 12:30 del día. Hace el mismo recorrido todo, sino que la unidad es diferente y se acorta un poco los tiempos de los itinerarios que se cumplen en la parroquia. Yo ahorita tengo 73 años, no sé en qué año, cuántos años tendría, no me acuerdo, pero era en 1968 que viajé. Hasta San Lorenzo había solo tren nomás, pero más vagones cargaba. Ahí en los vagones de encima iba. Los pasajeros, sí. Alimine na chashna purishka kunan riktinga pachamish purina conchi. Kunan payapi riktina conchi. Primera vez viajo en el tren, está muy bonito, está y así entre compañeros de la comuna Zuleta que estamos viajando, estamos bien contentos y alegres. Pasio tamunas papasiangapa chimbinikpi nunca pues nar chimbika purinichu nishpami. Chamo pani paseo goma. Con horas que calor está sentispa chamna hunchi. Con yakta pikashpa mige calor está sentipanchi. Gusta pani mare. Suma cantana gana tapcharini. Tranquilo mi capaz. Yo solo al estilo de las frigansé. Al estilo de los frigansé, al estilo de los frigansé. Estamos aquí con 30 personas, 30 adultos mayores, que es de la comuna de Zuleta, en el cual hemos estado viniendo, conversando todo el trayecto. Les ha parecido muy bonito, ¿no? Ellos mismos lo han dicho. Desde yo es la primera vez que he estado aquí, subido en el tren, pero ha sido una experiencia muy maravillosa. Hemos visto de muchos paisajes que igual no conocíamos, ¿no? Pero igual hay personas que igual dicen no hemos salido nunca, es mi primera vez y están felices más que todo. Soy la de mi vida, soy la de mi corazón, soy la mi negrita, siempre tú eres la. El objetivo más es para que se distraigan. A veces nosotros solo vivimos ahí encerrados, son personas que también no tienen sus hijos, que viven con ellos, ¿no? Todos se han ido a Quito y están prácticamente solos. Entonces, por lo menos un día de distracción, de conocer otra gente y de integración. Por ejemplo, a veces decimos somos vecinos y ni siquiera nos llevamos, ¿no? Ni conocemos, solo saludar por saludar, pero ahora han conversado tanto del barrio como de las partes altas y hemos estado aquí en integración. Anteriormente todos nuestros antepasados se iban a hacer cualquier trabajo como la minga y todo y llevaban su propio cucabi, que es la comida, ¿no? Para servirse entre todos. Entonces eso hemos hecho acá, todos han apoyado con cualquier cosa de alimento y hemos
nos hemos servido, todo eso con integración. Ahí no estamos distinguiendo que sí, la señora es del barrio, del sector del barrio o de la parte alta, pero ahí estamos en esa, más que todo, esa unión. Para que visiten aquí la ruta del Tren de la Libertad y próximamente también la nueva excursión que se va a abrir desde Otavalo. Tenemos paisajes muy interesantes de los que ustedes pueden disfrutar. Alipuya Mashikuna, ¿están listos para ver lo que se viene en la nueva temporada de Bajo un mismo sol? Nuevos reportajes, nuevos videoclips, Mushugumuyu, aprendiendo el quichua, historias en el chat, entrevistas, ¿quieres ver más? No te pierdas este y todos los domingos a las 7:30 de la noche y su reprise los martes a las 8 de la noche. Por Canal 24 en Imbabura y Canal 5 en Sucumbíos. No te lo pierdas. La comunidad de Peguche es conocida como la cuna de grandes músicos y de gente muy trabajadora. En esta ocasión les vamos a presentar a un grupo de jóvenes, Los Soberanos. Ellos se guían por el género musical, el rap. Conozcámosles. Sobreviviendo, yo me mantengo en este mundo que parece un infierno. Sobreviviendo al inicio y final. Bueno, un gusto. Nosotros somos de Severenenses Soberanos, sí, de aquí de la parroquia Miguel Egas de Peguche. Nació de un grupo de amigos que salieron de sus casas, les gustó lo que es bombo y caja, el ritmo del hip hop, lo que transmitimos a la gente. Son mensajes que a veces se dan o se callan, por decirlo mejor. A veces calla la prensa, calla la televisión, callamos hasta nosotros mismos en muchos casos. El hip hop de Los Soberanos son mensajes para transmitir de nuestras vidas para la calle y que sepan entender que el hecho que uno se coge un micrófono no es fácil decir que voy a cantar. Para esto hay que saber sufrir, entender de lo que es la vida. Nacimos de una cuna tradicional, ¿no? Del poncho y sombrero, igual somos runas. Se mantiene todavía la herencia aquí. Cuando se pierde eso ya diría que no soy runa, pero en cómo vistes, en qué escuchas, no te da identidad, sino en cómo piensas y qué sangre tienes, pienso yo. El hecho de que hayamos elegido el rap a no el folclore o la guitarra o las flautas, no quiere decir que no amemos a nuestra cultura. Con el primo como caminábamos por Caracas
A veces yo tampoco a él le veía cada rato, por parte de trabajo no nos podíamos comunicarnos. Nos reunimos, como él dijo, no teníamos mucho tiempo para componer, para escribir, por el hecho de que se trabajaba. Los que están tras de cámaras, tras la pantalla del televisor, deben saber cómo es la vida del runa en el extranjero. Es corrida y nada más. Qué bonito es ser de una cultura que es abierta al mundo mismo, es conocida en el mundo entero, el otavalo, y es una palanca también para nosotros. A mí, primeramente el hip hop, a mí me hace latir el corazón, ¿no? Es como latir mi corazón con los tambores, el scratch, de todo, pues. Me hace vivir, es como decir, oye, te doy la vida para que vos hagas algo en esta vida también. Perra, la vida es una guerra, luchamos contra esa con astucia callejera, montones de quienes desean cambio en su nación. Estamos de vuelta, aquí estamos los 3 MCs que estamos fundados de acá de Peguche, Tupac, Primo MC y Sacramento. Igual un saludo para Geno también. Sigan escuchando el rap que se hace por acá en Peguche. Es algo diferente, no es lo mismo el rap en malandreo, el rap pistolero, el rap de drogas, no es eso, sino que te habla de muchas cosas, ideas que no se dan de uno solo, sino de una multitud de amigos que piensan diferente y quieren dar un mensaje diferente a lo que se escucha a diario. What? Música CBRNS Caracas. Prendo la voz del 2002, son 10 años. El individuo proveniente del pueblo de los sueños. Los guerreros son dos, que hacen de esta música lo que hacen pocos. Rap es la vida, hip hop el tesoro. Esto todavía mientras yo siga en el trono. Rima preferida para la gente de esquina. Pana raperos, aquellos suicidas. Gracias a María, reuniones de bebida. Alex, Luis, Felipe, ahí arriba. A la lengua amiga, enemiga que inspira. Rima ramentes, dejan las heridas. Tarimas, calles, testigos, lugares. Tatuajes identifican nuestros hogares. Mientras más rap te doy, poesías del hoy. Dejo la cosa a un lado para concentrarme hacia donde soy. El lápiz y papel, el tipo que escribe y graba desde Gas Miguel. La peche testiga que SBRNS es escuela rapiva, puño arriba desde el 2003. No formo parte de la fama, esa puta al lado, con ella nada de nada. Ni tele ni radio, prefiero cantarla al barrio, acompañado de trago y cigarro. Busco acomodarme en el gusto de la suerte. Si es que falla me pretende, luzco los mismos trapos desde siempre. Rapero activo, nativo, presente. No, crean que la mano dejó de escribir. Roland, radiola, sigo la melodía que tu papi, mami de chiquitito te prohibió. ¿Qué pasó, mi hermano? Aquí de nuevo llegando, brincando a demostrar lo que es nuestro. Así que póngaseme atento a esto, a lo que viene este año. Rap puro, sincero, fuerte, sí claro, verdadero, que va saliendo de cada barrio, de cada lado. Y esto es de mi lado, la peche, la S. Alguien que te pone a calentarte ese oído y a morirte de esa envidia que no tenías. Ya sabes que aquí no hay chance, este punto ya está vigilado. Tenga cuidado con tratar de lanzarte, tirarte, con hacerte saber que eres más que uno de nosotros. No te equivoques, porque muchos de aquellos que nos dijeron que nosotros ya andamos ya perdidos, alejados, olvidados de este rap que solíamos hacerlo. Se equivocaron, se cayeron a ese agujero negra, lista negra y apuntando esto, coge esto. Arte callejero es lo nuestro, aunque no te guste o te guste, seguimos siendo los mismos tipos. Nada ha cambiado, solo el flow y las rimas han aumentado. Así que ya lo sabe, pa' lo que sea, pa' lo que venga. Y activo, positivo, listo y fijo, sigo en en el barrio atento, así seguimos. Yeah, ya lo sabe, man. Ajá. No, crean que la mano dejó de escribir. Roland, radiola, sigo la melodía que tu papi, mami de chiquito.
Los soberanos son jóvenes que quieren transmitir su forma de pensar, hacer escuchar sus voces a través de este género musical, el rap. Además, a través de canciones que hablan de sus experiencias, de sus vidas y de las preocupaciones que tiene la juventud actual quichua. Esta es una muestra de la diversidad que abarcan los pueblos y nacionalidades de hoy en día. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Hoy tenemos un invitado en Bajo un mismo sol. Él es el señor Rafael Maigua. ¿Cómo está, don Rafael? Sí, bien, gracias. Bueno, le hemos invitado, don Rafael, para que nos cuente a todos los amigos qué es lo que se preparó la semana pasada en Otavalo. Es de conocimiento de Otavalo, de la ciudadanía. Hicimos la elección de la Sisaypacha Ñusta dentro del marco del evento de Sisaypacha Raimi. O sea, buscando una ñusta urbana en Otavalo para que nos represente a todos los runas quichos de Otavalo. ¿Y por qué es importante tener una ñusta, una reina representante del pueblo quicho Otavalo? Bueno, para mí en personal me siento motivado con el tema, digamos. Antiguamente, como la historia de Otavalo, se sabe, teníamos una sarañusta que nos representaba de alguna manera. Y después llegó un cierto momento que, no sé, las autoridades ya dejaron de realizarlo. Y bueno, pienso de que como Otavalo es intercultural, deberíamos manejar las dos identidades, así para que haya un equilibrio, no solo la parte mestiza, porque no le veo bien esa parte. ¿Cuántos años vienen realizando? Nosotros hemos dado el inicio el 2006 hasta el 2009, después había un espacio de que por problemas internos hemos retomado el año pasado. Y también este año sería la sexta edición que estamos con esto. ¿Habrá una séptima edición del certamen Sisaypacha Raimi? Esperemos realizar. Por mí, sí, debo seguir en esto. Esperemos que las autoridades y las instituciones nos apoyen, porque si no, siempre estamos correteando. Entonces, ahora vamos a ver un pequeño resumen, una notita sobre cómo fue el Sisaypacha Raimi. ¿Vamos? En el Coliseo de la Unidad Educativa República del Ecuador se realizó la elección del Sisaypacha Ñusta. Este año participaron 5 candidatas representantes de distintas comunidades aledañas al Cantón Otavalo. Quiero agradecer al ilustre municipio de Otavalo que año tras año apoya este evento. Esta vez también agradezco a la Prefectura de Imbabura, al Ministerio de Cultura y Patrimonio de Imbabura y a la madrina del evento, que en este año es la comadrita ingeniera Gabriela Jaramillo, y a todas aquellas personas que apoyan y hacen que este evento sea posible. En tanto el evento daba inicio, en los camerinos las candidatas y grupos musicales y de danza daban sus últimos retoques antes de salir al escenario. El grupo Humazapas, de la comunidad de Turuco, del cantón Cotacachi, fueron los primeros en presentarse y deleitar con el sonido de los instrumentos y sus voces al público presente. Con una coreografía colectiva, las candidatas hicieron su primera aparición ante el jurado y el público, seguidamente de su presentación individual. Alituta, Wamrakuna, Huitzakuna, Taita Mamakuna, Ñukashuti Mikan,
Karina Traves López. Yukami kapani kayo Otavalo Jactamanda. Junga sukta watatami charipani ikani kicho Otavalo. Yupaychani kay kitukuisha mashikunata shamushkamanda. El drama de la muerte de un bebé por parte del grupo Umazapas permitió a las candidatas prepararse para su siguiente entrada. Cada una interpretaría escenas cotidianas de la vida de las mujeres de los distintos pueblos de la nacionalidad quichua. Así, Caterina Maguaña representó a la mujer otavaleña, Karina Traves a la mujer salasaca, Cindy Perugachi representó a la mujer cañari, Jenny Ramírez usaba los trajes de la mujer saraguro y Lisette Tituaña de la mujer cayambi. La noche del evento llegaba a su final. Eventualmente, las candidatas aparecieron con sus caballeros al escenario para responder las preguntas correspondientes. Vamos a esta fiesta del Sisa y Pacha todos juntos, unidos, como indígenas, tanto mestizos, y que vivamos la intercultural y que sigamos siempre adelante. Muchas gracias y que gane la mejor que esté aquí. Gracias por todos. Gracias. Finalmente, el jurado dio su veredicto. La banda de Anay Sisa correspondió a Lisette Tituaña y la nueva Sisa y Pacha Ñusta es Karina Traves López. La encargada de colocarle la banda fue la viceprefecta de Imbabura, María Gabriela Jaramillo, madrina de honor del Sisa y Pacha Raimi 2015. Agradecemos la invitación que nos hicieran los organizadores de este evento para realizar la cobertura que hoy les hemos presentado. Siempre es un gusto para APAC apoyar iniciativas para resaltar nuestra cultura. De esta forma hemos llegado al final de este programa. Les deseamos una feliz semana de labores. Buenas noches. Uyayaycha,